Las llamadas reacciones exotérmicas son aquellas en las que durante el proceso se desprende energía en forma de calor. Es probable que lo primero que te venga a la mente al hablar de ellas sea el fuego, el fruto de la reacción entre la combustión del oxígeno y el carbono. Normal, es la reacción que nos ha visto crecer como especie y nos ha permitido desarrollar nuestra tecnología. Pero en mi caso, cuando hablo de reacción exotérmica me viene a la mente otra cosa, una reacción tan bestia que hace palidecer al mismísimo fuego. Y no exagero, la reacción que vamos a ver hoy es capaz de alcanzar en menos de un segundo más de 2500 grados centígrados. Hoy, en Ponte Bata, la termita. Probablemente estamos hablando de la mezcla pirotécnica más exotérmica que existe. Para hablar de su origen hay que remontarnos al año 1868, cuando el químico de origen ruso Nikolai Beketov estaba a punto de hacer un descubrimiento importante. Nikolai investigaba formas de obtener metales puros sin recurrir al carbón. Hasta entonces algunos metales como el hierro solo se podían obtener tratando sus óxidos con carbón en el interior de un alto horno. La alta afinidad del oxígeno con el carbón hacía que estos reaccionaran entre sí, dejando como resultado el metal en estado puro. Esto hacía que la industria metalúrgica fuera muy contaminante y muy dependiente del carbón. Beketov descubrió que el aluminio podía ser un buen sustituto del carbón para extraer un gran número de metales, entre ellos el hierro. Bautizó su proceso como aluminotermia y pese a la importancia de su descubrimiento, no tuvo un impacto importante en la industria metalúrgica de la época. Esto debido a que el proceso era muy complicado, exigía calentar los metales a una gran temperatura, por lo tanto ya requería carbón, y encima la reacción era tan violenta que el rendimiento era ridículo comparado con los métodos ya utilizados. Tendrían que pasar 30 años para que llegara el químico alemán Hans Goldschmidt y mejorara el proceso. Hans se percató de que en la proporción adecuada este tipo de reacciones se podían llevar a cabo fuera de un horno. Una vez encendida, esta mezcla generaba tanto calor que la reacción se automantenía sola, evitando la necesidad de emplear kilos y kilos de carbón para derretir ambas sustancias. Encenderla podía ser el único problema, ya que la reacción necesitaba de unos 1500 grados para iniciarse, y la mayoría de las llamas, como mucho, alcanzaban los 400 grados centígrados. Solucionó esto con otro metal, el magnesio, el cual se usaba en aquel entonces en fotografía y cuya llama alcanzaba una temperatura muy alta. En el año 1898 obtendría la patente de su nuevo descubrimiento, que llamaría Thermit, que viene del griego thermos, que significa calor. En aquel momento Hans no era consciente de que gracias a su descubrimiento iba a crear una empresa millonaria que cambiaría el mundo para siempre. El plan original de Hans Goldschmidt era que su proceso, la termita, fuera utilizado en la industria metalúrgica para obtener diversas aleaciones metálicas o metales puros a gran escala sin tener que emplear carbón. No tardaría en darse cuenta de su verdadero potencial. La termita era como tener un horno metalúrgico en miniatura, fácil de transportar y fácil de encender, perfecta para hacer soldaduras en tiempo récord. Con esto la termita pasaría a ser una herramienta fundamental en muchas industrias, pero en ninguna tuvo tanto impacto como la industria ferroviaria. Desde sus comienzos los ingenieros de ferrocarril se enfrentaban a un problema, el tamaño de las vías. Dado que era imposible tecnológicamente hacer vías de kilómetros de longitud, era necesario hacerlo uniendo secciones de vía más cortas. Y esto era delicado. Da igual lo resistente que fuera la aleación usada para hacer las vías, incluso aunque estuvieran hechas de vibranio. La parte más débil era la unión de las dos secciones. La única forma de unirlas en aquel entonces era mediante unas juntas ajustadas fuertemente con tornillos. Pero resultaba un limitante. Al pasar los trenes por estas uniones hacían mucho ruido y provocaban vibraciones. Para evitarlo y por seguridad, los trenes no podían ir demasiado rápido. Goldschmidt se dio cuenta de que su producto era la solución perfecta. La termita permitía soldar las vías de los trenes de forma rápida y sobre todo a gran escala, haciendo virtualmente un tramo único. Supuso tal revolución para la industria ferroviaria que aún a día de hoy sigue siendo la opción preferida por las constructoras. De hecho, las líneas del tren de alta velocidad español, el AVE, fueron soldadas con termita y es todo un espectáculo verlo. Así que vamos a hacer un poco de termita, ¿no?
La verdad es que hacer una termita es relativamente fácil si se dispone de acceso a un laboratorio. Como el propio nombre indica, el primer ingrediente para hacer una reacción de aluminotermia es obviamente el aluminio. No vale con papel de aluminio cualquiera, lo necesitamos finamente dividido. Y el siguiente ingrediente es un óxido metálico. Lo más común es usar el óxido de hierro, que es el que se emplea en la mezcla termita. Luego hay que mezclarlo en una proporción adecuada, que mirad, no lo voy a decir porque no quiero que YouTube me retire el vídeo por estar explicando cómo hacer explosivos. Y listo, ya tenemos unos 100 gramos de termita preparados para usarse. Lo bueno de la termita es que es relativamente segura. Como mencioné antes, hace falta una llama de más de 1500 grados para encenderla. Esto como químico me relaja, porque sé que al contrario que otras mezclas pirotécnicas como por ejemplo la pólvora, la posibilidad de que la termita se me encienda espontáneamente es ínfima, salvo que viva en un volcán, claro. Por cierto, estas gafas de sol no son porque patrocino a ninguna marca, es porque esta reacción desprende muchísima luz, incluso con picos que llegan al ultravioleta. Mirarla directamente es como mirar durante unos segundos al sol. ¿Preparados? Hemos ingeniado una lata recubierta de cemento con el fin de que podáis apreciar el hierro líquido claramente. Estamos viendo como en menos de un segundo esta reacción alcanza la mitad de temperatura que hay en la superficie del Sol. Y aquí está ocurriendo algo muy chulo. Por un lado, el oxígeno está pasando de estar vinculado al hierro al estarlo con el aluminio. Como el óxido de aluminio es muchísimo más estable que el óxido de hierro, esto provoca que se libere una gran cantidad de energía durante la reacción. Pero aquí viene lo interesante. Esto no es una reacción química normal, porque además de estar cambiando los enlaces entre los átomos, aquí se están moviendo electrones. Corta. No puedo cortar. Demasiado bonito. En esta reacción, el aluminio, que inicialmente estaba en forma elemental, pierde 3 de sus electrones, los cuales se los queda el hierro. Y esto provoca dos cosas. Primero, que el aluminio pierde sus propiedades de elemento y pasa a ser un ión. Y segundo, que el hierro, que anteriormente era un ión, pasa a ser un elemento. Y por eso, de una sal de hierro obtenemos un metal en su forma pura. Estas reacciones se conocen como reacciones redox. Las trataremos más detenidamente en otro vídeo, pero quedaos con que se llaman así porque suceden dos procesos al mismo tiempo, una reducción y una oxidación. En las primeras redox que se estudiaron, el elemento que perdía electrones lo hacía normalmente uniéndose al oxígeno, por eso hoy en día decimos que se ha oxidado. A su vez, el elemento que gana electrones era el que perdía ese oxígeno. Al perderlo, el resultado pesaba menos y por lo tanto se decía que se había reducido. Todo esto provoca una de las reacciones químicas más exotérmicas y más espectaculares que existen. Todas esas chispas que se ven son partículas de hierro incandescentes. Desgraciadamente no se tardaría en descubrir que la mezcla termita también era idónea como arma incendiaria. Se sabe que fue altamente usada por las fuerzas alemanas durante los bombardeos de la Segunda Guerra Mundial, dada su facilidad para causar terribles incendios en muy poco tiempo. Hoy en día la termita y su fama perforante son muy conocidas en la cultura popular, donde es habitual verla siendo utilizada en videojuegos o en series. Por ejemplo, se usó para que Walter White en la serie Breaking Bad rompiera un candado, aunque yo os adelanto que eso no suele funcionar. Normalmente las aleaciones de los candados suelen ser resistentes incluso a esa temperatura. Esto mismo es lo que le pasó a mis compañeros en el primer vídeo de la termita que se subió a este canal. Usaron un bidón de un producto químico, el cual estaba hecho de una aleación extremadamente resistente, dejando a los pobres peps sorprendidos. Así que descartad cualquier idea de hacer cosas ilegales con la termita, ¿de acuerdo? Pues hasta aquí el vídeo de hoy. La termita era una de las reacciones que más me estabais solicitando, y siendo la reacción con la que prácticamente más trabajo, ya era hora de hacer un vídeo con ella. Además fue una reacción que cambió el mundo. Ya sabes, si el vídeo te ha gustado, dale a like y compártelo. Suscríbete al canal si no lo has hecho para formar parte de esta gran comunidad. Sígueme en las redes sociales como Instagram o Twitter, donde a menudo publico mi día a día en el laboratorio y mucho contenido de carácter científico. Muchísimas gracias por todo este apoyo. Y recuerda, ponte bata. Hasta el próximo vídeo.